tratando un problema no se trata de insultar a nadie. Es un problema que tenemos planteado en el Estado, es un problema que nos atañe a todos. No es un problema solo de la Iglesia Católica o del Estado, es un problema que atañe a toda la sociedad. Por eso nosotros hemos abordado este tema con interés desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Queremos saludar, aunque ahora os van a presentar expresamente a los que vais a participar en la mesa. Os agradecemos ya desde ahora la presencia aquí. Sabemos que habéis hecho un esfuerzo y ese pues es de agradecer, ¿no? Esperamos, dado que estáis representando pues a las instancias que desde nuestro punto de vista tienen en sus manos la solución de este problema. Bueno, pues sí que nos gustaría que al acabar esta mesa pudiéramos salir con la idea de qué nos es dado esperar de cara al futuro con referencia a este tema, es decir, cuál es la propuesta de cada una de las instituciones, qué es lo que se defiende de cara al futuro y para ver qué es lo que podemos y debemos hacer en la sociedad también, ¿no? Bien, me gustaría también decir que aquí, bueno, pues la mesa está, que ahora os voy a decir por quién va a estar moderada, pero durará en principio hasta las 11:30. Después, al acabar la mesa, quienes queráis, todos los que podamos, vamos a ir a la Plaza de la Almudena y allá vamos a tener una performance y allá se proclamará el manifiesto de Redes Cristianas y a la vez se formarán 3 delegaciones que van a ir a entregarlo directamente pues, al gobierno, a la Moncloa, van a llevarlo a la Nunciatura y también a la sede de la Conferencia Episcopal. De allí saldrá, ¿no? Bueno, pues yo creo que nada más, sino simplemente decir que la mesa va a estar moderada por Asunción Villaverde. Asunción Villaverde pertenece a Europa Laica, es de la ejecutiva de Europa Laica, de la ejecutiva también de Recuperando. Asunción ha estado desde el primer momento organizando estas jornadas con todos nosotros, una estrecha y eficaz colaboradora. Muchas gracias y ya en tus manos, Asunción, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, también a los que nos están siguiendo vía online por streaming. Voy a moderar la mesa que empieza con la pregunta legalidad, legitimidad de las inmatriculaciones, en la que van a participar Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. A ver si conseguimos darle respuesta a esta pregunta. Tengo que decir que desde un primer momento los miembros de Redes Cristianas tuvieron claro que las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia Católica, amparándose en la ley hipotecaria franquista, eran una anomalía y un expolio al patrimonio común de todas y todos. Por este motivo, acudieron a la llamada de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro para fundar la Coordinadora Estatal para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica, llamada Recuperando, conjuntamente con Europa Laica, con Mezquita Catedral Patrimonio de Todos y Todas, Movimiento hacia un Estado Laico y otras asociaciones. Hoy en día son más de 30 las que componen esta Coordinadora Estatal. Quiero agradecer especialmente a Redes Cristianas la organización de este acto por dar visibilidad a este asunto que nos concierne a toda la ciudadanía. Y espero que esta mesa de debate sirva para la difusión y concienciación social de la situación provocada por estos cerca de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Y sin más dilación, vamos a lo que nos interesa, que es escuchar a los ponentes, que seguro que nos van a ilustrar sobre esta compleja materia. En primer lugar, voy a dar la palabra a Fernando Jiménez Barrio Canal, nacido en Madrid y está aquí a título personal. Es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1998 ha sido decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UAM hasta 2010 y desde 2015 subdirector del Departamento de Contabilidad de la UAM. También ha escrito varios libros sobre la fiscalidad y la financiación de la Iglesia Católica en España, con lo cual es un entendido en esa materia. El último, El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia.
También ha sido presidente de la cadena COPE hasta el pasado mes de junio. Por lo tanto, aunque ha hecho hincapié en que habla a título personal, seguro que por su currículo y trayectoria profesional tiene mucho que aportar sobre esta materia. Cuando quieras, Fernando, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días a todos. Efectivamente, yo vengo porque me ha invitado un amigo. No vengo en representación de nadie, aunque soy el vicesecretario para Asuntos Económicos de la conferencia, eso no lo puedo evitar. Estoy encantado de estar aquí con ustedes, a pesar de que parezca lo contrario. Yo estoy encantado de venir a todos los foros donde se me invita voy. Sé que en algunos soy acogido con grandes aplausos y en otros pues con gran escepticismo. No espero convencerles a ustedes, a ninguno de los que están aquí presentes, de mis argumentos, y es más, creo que van a hacer ustedes un verdadero esfuerzo escucharme estos 14 minutos con 20 segundos que me quedan para poder hablar, pero ¿qué le vamos a hacer? Me han invitado ustedes, pues tendrás que escucharlo. Yo voy a intentar dar datos, daré algunas opiniones, pero... Bueno, doy datos. Mi pregunta es si los obispos nos roban a los españoles o no, pero yo también soy español y también soy pueblo. ¿Nos roban o no nos roban? Miren, la Constitución dice que ningún Estado ninguna confesión tiene carácter estatal. No vivimos en un Estado laico, entonces, ¿por qué la Iglesia recibe 11.600 millones según un estudio de Europa laica, por ejemplo, en algún momento? ¿Esto es cierto o no es cierto? Esto, bueno, pues evidentemente hay un informe, yo me lo he estudiado muy bien, desde hace muchos años estudio estos informes y bueno, pues hay muchas cosas de las que se hablan sobre el expolio de la Iglesia o los privilegios de la Iglesia, la X del IRPF, la clase de religión, los privilegios fiscales que tiene la Iglesia, toda la enseñanza concertada por la Iglesia recibe miles de millones, o los capellanes en las cárceles, los hospitales, la ausencia de transparencia en la que se mueven las cuentas de la Iglesia y, por supuesto, también el tema de las inmatriculaciones. Bueno, he intentado resumir los principales temas, seguro que a ustedes se les ocurren alguno más. Hoy vamos a hablar de uno de estos, pero vamos, yo estoy encantado de venir a hablar de cualquiera de los otros 6, si ustedes quieren en algún momento determinado contar con la opinión del vicesecretario para Asuntos Económicos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las inmatriculaciones. ¿Qué es lo que se dice de las inmatriculaciones? Hombre, se dice, a ver, ¿qué es? A ver si conseguimos que esto funcione. Es una faena, sí, pero hace falta que aparezca bien. Muy bien. Lo termina bien, me relajas. Si lo conseguimos. Sí, pero el tema es que luego no nos salen aquí los ítems. Bueno, vamos a ver. Aquí más o menos lo leen, ¿no? Miren, se dice que la Iglesia se ha apropiado de bienes que son de todos. Solo entre el año 95 y el 98 y el 2015 nos hemos apropiado de más de 34.900 bienes, ¿no? Ha sido de acuerdo con un sistema, con un privilegio franquista de una antigua ley de 1946. Esto evidentemente es claramente inconstitucional. Además, la Iglesia no paga impuestos por los bienes que nos ha quitado a todos los españoles, sino que recibe importantes subvenciones. Me imagino que con algunas de estas afirmaciones ustedes estarán de acuerdo, ¿no? Me imagino, ¿no? Recibe suculentas subvenciones y se dedica incluso a hacer negocio con esos bienes que nos ha robado, ¿no? Estos bienes son del pueblo, no son de la jerarquía, puesto que la Iglesia, los obispos se los han querido contar. Incluso Evaristo el otro día escribía en Religión Digital que era una práctica contraria al Evangelio, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los argumentos de los que se habla, ¿no? Miren, yo creo que es importante decir que inmatricular, como ustedes saben, consiste en registrar por primera vez un bien en el registro, ¿no? Y es muy importante recordar que la inscripción registral no otorga la propiedad. Es decir, por el hecho de que yo tenga un bien inscrito en el registro a mi nombre, no significa que ese bien sea mío.
La propiedad se adquiere, y aquí hay gente que sabe mucho de derecho, por los medios originarios previstos en el Código Civil, etcétera, de adquisición de la propiedad. Inscribir un bien en el registro no supone que el bien sea tuyo, salvo que dispongas de otro título o salvo que, bueno, pues haya otra fórmula concreta, pero desde luego que un bien esté figurando en el registro no me hace propietario, me hará propietario otras cosas. ¿Vale? Yo creo que esto también es importante, ¿no? El registro lo que hace es ofrecer seguridad al verdadero propietario, ¿no? Miren, su día se estableció este sistema por certificación para aquellas entidades que llevan desde tiempo inmemorial, que fundamentalmente son dos, que son las administraciones públicas, que llevan desde mucho tiempo, Estado español, y otra institución que lleva desde prácticamente el siglo I, que es la Iglesia Católica presente en nuestro país, ¿no? También recordar que cualquier persona que tenga un título de propiedad suficiente puede reclamar, esté el bien inscrito o no esté el bien inscrito. Eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que podemos acudir a los tribunales, ¿no? Y también, por último, decirles que la Iglesia ha mostrado su disponibilidad a estudiar no las 34.000, no, a estudiar una por una cada uno, o los 100.000, cada una de las inscripciones que están, y estudiarlas una por una. Lo sabe el representante del Gobierno, que luego tendrá ocasión de decir lo que estime oportuno, pero en nuestras conversaciones siempre hemos dicho que estamos dispuestos a tratar sobre cada una de las que aparezcan. Si ustedes quieren que hablemos de alguna en concreto, pues yo también estoy encantado de hablar de ellas, ¿no? Miren, otra cosa que se dice es que esto es un privilegio franquista, y yo creo que es importante saber de dónde surge. Lo primero, el registro, tal y como lo conocemos hoy en día, el registro de la propiedad, realmente nace en 1861, es decir, antes de ayer. Como un complemento, y todo esto de las inmatriculaciones surge como un complemento de la legislación desamortizadora. Es decir, durante una serie de años, con la desamortización de Madoz y de Mendizábal, pues evidentemente se expropiaron a la Iglesia una serie de bienes, y posteriormente se quiso que quedaran claros que había algunos bienes que eran de la Iglesia. Pero evidentemente las escrituras no existen, porque no existen escrituras ni del siglo XV, ni Fernando III hizo una escritura en 1240 y tantos sobre ese templo que se edificó sobre un antiguo templo visigótico y que luego fue una mezquita y que luego fue una catedral, ¿no? Bien, yo estoy dando mi opinión y por supuesto ustedes luego pueden rebatir lo que estimen oportuno, ¿no? En el año 1861 comienza el registro, y es verdad que se ofrece la posibilidad desde ese momento a que la Iglesia pudiera inscribir una serie de bienes que pudieran ser suyos desde tiempo inmemorial. La Iglesia y otras instituciones, ¿no? En concreto a través del decreto de 1863. Miren, después ha habido una ley hipotecaria en 1909. Ha habido un artículo, los artículos 24 y 31 del reglamento hipotecario de 1915. Si ustedes se repasan la Constitución de la República, los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, no deroga estas prácticas de la posibilidad de inmatriculación, no las deroga. Posteriormente, es verdad que existe una ley hipotecaria que es la vigente actualmente, la de 1946, con todas las modificaciones que se han ido realizando, y otorga el artículo 206 la posibilidad de que una serie de instituciones, entre las cuales está la Iglesia, puedan inmatricular por certificación. Bien, eso ha sido así, se ha permitido así. Saben que hasta 1998 estaban exceptuados los bienes destinados al culto. Se ve que esta exceptuación es una discriminación clara de la Iglesia Católica con relación a otras confesiones religiosas que sí quedaba claro y manifiesto que podían inscribir los templos. Y en el año 1998 se suprime esa exceptuación, y la Iglesia desde el año 2098 hasta el 2015 continúa inmatriculando los bienes, ¿no? En el 2014 hablamos con el Gobierno, creo recordar que el Gobierno de Rajoy, y llegamos a un acuerdo de que evidentemente eso tenía que tener un tope,
No sé por qué no tiene tope para las administraciones públicas. Sería interesante saber por qué las administraciones públicas pueden seguir inmatriculando. Oye, tengan un periodo y cuando terminen, pues ya está. Pero bueno, la Iglesia se estableció de esta manera y así ha sido, ¿no? Por cierto, es una de las pocas leyes que no tuvo vacación y que al día siguiente de que fue aprobada entró en vigor y la Iglesia dejó de tener la posibilidad de inmatricular. Bien, estábamos de acuerdo, con lo cual todavía no había ningún problema, ¿no? Yo creo que esto es importante saber todas estas cosas, porque desde mi punto de vista son hechos. Luego podemos articular sobre si la Iglesia tiene derecho o no. Bien, otro tema es que el Gobierno y la Iglesia van de la mano. Yo al subsecretario le he conocido hace un tiempo, tenemos una buena relación, como la hemos tenido con todos los gobiernos, pero desde luego cada uno defiende lo suyo, ¿no? En el año 2021 nosotros recibimos, igual que el Congreso, igual que la prensa, un listado de los 34.900 bienes que habían sido inmatriculados de acuerdo con los registradores de la propiedad. ¿Y qué es lo que hicimos? Junto con un informe, por cierto, del Ministerio de Justicia, donde decían que se habían hecho conforme a la ley. No lo decíamos nosotros, lo decía el Ministerio de Justicia, ¿no? Bien, nosotros lo que hicimos fue analizar una por una las 34.961 inmatriculaciones que se decían. Y las analizamos una por una. No sé si se pueden ustedes imaginar lo que supone, porque yo en mi departamento de transparencia tengo a 2 personas. Cogimos un listado en PDF, lo convertimos en una base de datos, una por una fuimos viendo qué era lo que pasaba con cada una de las inmatriculaciones, las dividimos por diócesis, las enviamos a las diócesis, las repasamos y detectamos pues lo que nosotros llamamos 2.500 incidencias. Son esas 2.500 que desaparecen en un informe que, por cierto, entregamos al Gobierno. Entregamos en su día al presidente del Gobierno, que vino a la conferencia episcopal, fue amable en venir, y ese mismo día colgamos en la página web de la conferencia episcopal y ustedes pueden ver este informe, porque está escrito con estas anomalías que decíamos, que había 84 bienes que no correspondían a la jerarquía de la Iglesia, incluso había algún bien que estaba inscrito a otra confesión religiosa, que había 111 registros duplicados, que había 600 de los cuales no sabíamos de qué iban, que había algunos que no correspondían a ese periodo y que por tanto no eran correspondientes a estos, que a 31 bienes la Iglesia no le consta en ningún caso que los haya matriculado, que había 28 que había errores, bueno, que había bienes que estaban sepultados en pantanos y que, en fin, que podíamos devolver esos, pues era difícil, ¿no? Porque no se podría celebrar misa bajo tierra, ¿no? Que había 278 bienes que no eran nuestros, y que había 600 bienes que se adquirieron de manera distinta al sistema de certificación, que se inmatricularon de manera distinta, ¿no? Todos estos bienes están uno por uno entregados en un listado. Y sobre esas anomalías, pues claro que estamos dispuestos a hablar, porque decimos, oye, pues lo que no nos consta, pues no nos consta. Y lo sabe el subsecretario y lo sabe la subdirectora de Asuntos Religiosos, que todas las diócesis españolas están a disposición de revisar todas estas cosas, ¿no? Yo no sé si esto es transparencia o no, pero lo hemos intentado hacer, ¿no? Miren, la mayoría de estos bienes inmatriculados están incluidos, son bienes destinados directamente a la actividad de la Iglesia, como templos, capillas, ermitas. En el mismo informe se dice que la mayoría, 20.000, son bienes destinados al culto o actividades complementarias. Y luego hay bienes que se recibieron en su día en donación, porque hubo fieles que durante 20 siglos han querido testar a favor de la Iglesia, ¿no? Y ha sido así, y eso es como nosotros lo hemos visto. Miren, la mayoría de estos bienes en su conjunto son generadores de gastos. Yo entiendo que siempre pongamos el ejemplo de Córdoba, y podemos hablar de Córdoba, si ustedes quieren hablar de Córdoba, hablaremos de Córdoba, pero la mayoría de los bienes son generadores de gastos, son bienes que hay que mantener y que poner a disposición del pueblo. Claro que sí, porque son bienes del pueblo, porque la Iglesia es el pueblo cristiano. Es el pueblo cristiano y esos bienes son del pueblo cristiano, no son del obispo, son del pueblo cristiano y no están registrados a nombre del obispo, están registrados a nombre del pueblo cristiano en cada una de sus iglesias particulares, ¿no? Yo sé que esto es polémico lo que estoy diciendo y ustedes
se pueden enfadar conmigo claramente, ¿no? Pero yo, como me han dejado hablar, pues no haberme dejado hablar, joder, ese es el problema, ¿no? Esta es la penúltima transparencia, es solo por provocar un poco, ¿no? Miren, yo creo que esto que voy a hablar sí forma parte del campo de la opinión. Miren, yo creo que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia debe custodiar los bienes que se le han entregado para administrar. Sí, miren, la Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco quiere discriminaciones. Es decir, aquellos bienes, estoy terminando, por tanto, los bienes que son que se le han adscrito a la Iglesia los debe custodiar. A mí me sigue resultando curioso dudar que la Catedral de Zaragoza no sea de la Iglesia de Zaragoza. No es del obispo. La Catedral de Zaragoza es de la Iglesia de Zaragoza, es del pueblo de Zaragoza, pueblo cristiano de Zaragoza. A mí lo veo así. Bien, miren, es posible que haya mala praxis, que haya cosas que se hayan hecho mal. En 34.000 estoy seguro. Y para eso lo que hay que hacer es corregirlas una a una. Nosotros todavía no hemos recibido de la Conferencia Episcopal un listado de anomalías. El día que lo recibamos lo analizaremos una a una. Simplemente para concluir, para ceñirme al tiempo, miren, agradecer la oportunidad que me prestan. Yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas. Claro, las opiniones son opiniones y cada uno tiene la suya, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a corregir todo lo que sea necesario. Bien, para eso hay que estudiar caso a caso concreto. Si me plantean un caso concreto que no sea el de la ermita de Plasencia, pues podemos discutirlo, ¿no? Y la Iglesia solo quiere los bienes, y con esto acabo, la Iglesia quiere los bienes para cumplir su misión, que no es otra que anunciar el Evangelio, que vivir la fe y el ejercicio de la caridad a los demás, en los más débiles. Ese es nuestro objetivo. Muchas veces lo hacemos mal, yo solo sé que lo hacemos mal, pero lo que tengamos que corregir lo corregimos. Y nada, ya está. Muchísimas gracias por haberme escuchado y cuando llegue el momento pues me someto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu predisposición a debatir, y te tomamos la palabra porque como te vemos tan dispuesto. Permíteme que te corrija que los bienes no son del pueblo cristiano, son del pueblo, sea cristiano o no sea cristiano, que son de todos y de todas, no solo son del pueblo cristiano. Y bueno, es que no podía dejarlo pasar. Que es una opinión esa. Sí, claro que es una opinión, pero además nosotros pretendemos no solamente que se corrijan las anomalías, como tú has dicho, pretendemos que se corrija el conjunto de todos los bienes inmatriculados. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora cuando ya se debata. Permíteme que presente a Alberto Herrera Rodríguez, nacido en Madrid, es licenciado en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster oficial en Intervención de la Administración de la Sociedad por la UNED. Ha desarrollado labor investigadora en el marco del programa de doctorado en Derecho y Políticas Públicas de la UAM, con la preparación de una tesis sobre la dimensión constitucional del acceso a la información pública. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. En 2019 desempeñó el puesto de Director General de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. Hasta febrero de 2021 ha sido subsecretario de Sanidad y posteriormente ha desempeñado el puesto de subsecretario de Política Territorial y Función Pública. Actualmente es subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Por su formación y experiencia profesional podrá darnos muchas claves sobre la legalidad y legitimidad de las inmatriculaciones, porque Fernando nos ha ilustrado sobre la legalidad, pero nos falta otra parte, que es la legitimidad de las inmatriculaciones. Cuando quieras, Alberto. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo mucho la organización de estas jornadas, a Redes Cristianas, a Europa Laica por la actividad que desarrolláis en este marco, ¿no? Y por la relevancia, yo creo, de poder darnos un marco y un foro para poder debatir y hablar sobre estas cuestiones que sin duda tienen mucho interés. Es un honor además también compartir la mesa con Fernando por nuestra
por mi situación profesional y por su dedicación, pues hemos tenido ocasión de trabajar de manera coordinada en los últimos meses, en el último año. Sí. ¿No se oye bien? ¿Ahí? ¿Mejor así? Bueno, pues siempre es un honor compartir con él espacios de trabajo, de debate y de encuentro y también de desencuentro, como él apuntaba. Y también con Antonio, que no habíamos tenido ocasión de coincidir, pero la verdad es que en cuanto uno profundiza y empieza a leer sobre bienes inmatriculados, enseguida se topa con su nombre, ¿no? Por lo tanto, también es un honor y un privilegio compartir la mesa con él, y gracias por haber querido contar, no ya conmigo, sino sobre todo con el Ministerio de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática, que es el departamento dentro del Gobierno de España que tiene atribuidas las competencias para las relaciones con las entidades religiosas. Antes de entrar lo comentaba con uno de los participantes que no es... no es lo habitual que esté en la presidencia, es una competencia que había estado en otras ocasiones en el Ministerio de Justicia y que nosotros, la verdad es que es algo que encaramos y que afrontamos con todo el orgullo, porque creemos que es una competencia importante para el desarrollo de las libertades públicas en nuestro país, la promoción de la libertad religiosa. Por ir entrando en materia, ¿de dónde venimos? Bueno, pues lo ha explicado antes Fernando. A mí me gustaría, así, de las cosas que ha ido comentando también Fernando, alguna matizar, ¿no? Es decir, no podemos considerar, desde luego, el íter legislativo en el que aparecen ancladas las inmatriculaciones es el que él ha explicado. Es una legislación que viene del siglo XIX, que ha venido sufriendo modificaciones con el paso de los años, y tal vez la más polémica pues tuvo lugar en el año 96, con la entrada en vigor de la modificación tanto de la ley hipotecaria como del propio reglamento hipotecario, en el que básicamente lo que se hacía era esa atribución legal que se hacía a la Iglesia Católica para poder inscribir por primera vez un bien en el registro y matricularlo simplemente con una certificación eclesiástica, se ampliaba también a los templos y a los lugares de culto. Y se hacía sobre la base de una posible, así lo explicaba el legislador en las exposiciones de motivos de estas dos normas, sobre la base de una posible inconstitucionalidad de que estos bienes no tuvieran acceso al registro. Es verdad que sorprende un poco con el paso del tiempo, y así, digamos, también quedó puesto de manifiesto, tanto con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como que generó la posterior modificación de la norma, que en ese mismo momento el legislador no se plantease ninguna duda sobre la constitucionalidad de que digamos, existieran un sujeto equiparado en prerrogativas y facultades a la hora de inscribir en el registro al Estado, que en ese caso era la Iglesia. Es cierto que esto pues a uno le hace reflexionar y tener algunas dudas sobre si aquella modificación realmente tuvo en cuenta todos los parámetros de constitucionalidad. En cualquier caso, hay dos realidades, ¿no? que la vigencia entre el año 98 y el año 2015 de aquella legislación pues ha venido provocando. De un lado, que la Iglesia ha tenido una forma de acceder al registro que no ha tenido ninguna otra entidad privada en nuestro país. Y esto es importante, esto es una realidad objetiva. Y en segundo lugar, que lo cierto es que esa facultad que ha utilizado la Iglesia Católica ha sido eficaz, conforme a una norma que nadie derogó hasta el año 2015 y que nadie declaró inconstitucional. Podemos entrar a debatir todo el tiempo que queráis, y yo estoy dispuesto a hacerlo y a dar mi opinión, pero esas son dos realidades objetivas. La Iglesia tuvo una forma de acceder al registro que nadie más ha tenido y, por lo tanto, una forma privilegiada de acceder al registro. Seguramente una parte de ese privilegio, de esa fórmula para las inmatriculaciones, tenía algún sentido en el momento de ordenar el registro de determinadas categorías de bienes, pero sin duda yo creo que no podemos dejar de pensar en una situación equiparada a la de un poder público. Claro, pensar que, comentabas antes, Fernando, que por qué las administraciones públicas conservan esa prerrogativa. Bueno, claro, hay una diferencia clara, y es que en los poderes públicos
tienen unas limitaciones férreas para actuar. Es decir, las actuaciones de los poderes públicos tienen que estar dirigidas al interés general, al interés público. Si no lo están, constituyen una desviación de poder. Por lo tanto, las garantías de que esas prerrogativas van a ser ejercidas dentro del marco de lo razonable, de que no van a ser un objeto de abuso, pues en el caso de los poderes públicos tiene una serie de resortes que no se encuentran en el caso de las entidades privadas, ¿no? Por lo tanto, lo primero que yo quiero explicar es que podemos estar tranquilos por el hecho de que las administraciones públicas conserven esa prerrogativa, porque en última instancia, detrás de las administraciones públicas y de los poderes públicos, ahí sí está el conjunto de la ciudadanía y la soberanía nacional que reside en el pueblo, ¿no? De manera que yo creo que en ese caso, eso es de dónde venimos. ¿Dónde estamos? Pues nosotros, y aquí me permitís que sí que hable en nombre del gobierno, somos un gobierno que creemos en la política útil. Y la política útil no es seguramente compatible con resolver rápidamente grandes problemas, sino con ir avanzando poco a poco. Para nosotros eso es una política útil. Y creemos que en este caso ha habido dos cuestiones que ningún otro gobierno ha impulsado, pero que este gobierno sí lo ha hecho. Y lo ha hecho en un espacio de tiempo muy breve. El primero es cumplir con una proposición no de ley que emanó del Congreso de los Diputados, fue propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista e instaba en primer lugar a conocer cuáles eran esos bienes. Ese estudio dio como resultado que entre el año 98 y el año 2015 se habían inmatriculado unos 34.000 bienes, de los cuales aproximadamente 20.000 eran lugares de culto y otros 14.000 no lo eran. Eran bienes de otra categoría. Y en segundo lugar, lo que ha hecho este gobierno ha sido trabajar para que la conferencia episcopal, que como ha explicado antes Fernando, en este punto se mostró dispuesta a la colaboración, pues efectivamente analizara y compartiera con el conjunto, con el gobierno, pero también con el conjunto de los posibles interesados, cuál era la situación con respecto a esos bienes. El resultado de este informe, que efectivamente es público y que digamos, ha explicado aproximadamente Fernando cuáles eran esas categorías, nosotros sobre todo lo que más ponemos en valor es que se detectaron cerca de 1 millar de bienes sobre los cuales, como explicaba antes Fernando, o bien la Iglesia no cuenta con información suficiente para determinar cuál es su situación y por lo tanto nosotros entendemos que son bienes que pueden estar en conflicto, como que también hay otros bienes que claramente no pertenecen a la Iglesia Católica y que por lo tanto en el registro figuran de una manera que no parece ajustada a la realidad. Por tanto, entendemos que este resultado tiene utilidad. Como entendíamos que tenía utilidad para digamos, la recuperación del equilibrio jurídico en que debían encontrarse esos bienes, se produjeron dos acciones. Por un lado, se pusieron en conocimiento de las autoridades que entendemos son competentes y que a la vista de cómo era el listado de esos bienes, podían ser quienes podían facilitar esa regularización de los mismos, que fueron la Federación Española de Municipios y Provincias, a quienes se le trasladó el ministro Bolaños, así lo hizo el pasado mes de febrero, el resultado de ese estudio, como se puso también en conocimiento del Ministerio de Justicia para su posible las actuaciones que correspondan en el ámbito de los registros y de los colegios de registro, de los registradores, de la Dirección General de Fe Pública Registral. Y además se puso en conocimiento de todos los interesados, para que cualquier persona que encuentre en ese listado a un bien que entienda que le puede pertenecer, digamos, tenga la seguridad de que en esos casos la Iglesia Católica no va a oponer un argumento de estos bienes son míos, porque ya han reconocido que o bien no lo son o bien, desde luego, no cuentan con información suficiente. Por lo tanto, entendemos que es útil. Esto significa que estas actuaciones, que insisto, ningún otro gobierno antes se había planteado ni desarrollado, sean las últimas, las únicas y que con esto se entienda que está cerrado absolutamente ya el asunto. En absoluto. Esto no lo habrán oído ustedes de ningún responsable público.
La realidad es que, además, en ese acuerdo que alcanzamos con la conferencia episcopal, la propia conferencia se comprometía a que estaban abiertos, como además también ha explicado Fernando, a seguir trabajando. Y, por lo tanto, en el marco de la comisión mixta que mantenemos con la Iglesia Católica, seguimos abiertos a recibir peticiones, solicitudes, bienes que se entienda que deben ser objeto de estudio, por una parte. Y, por otra parte, nosotros entendemos que solo ese millar de bienes son los únicos sobre los que puede haber problemas. Ya les adelanto que no. Lo que sí tenemos muy claro desde el Gobierno es que si no hubiera sido por el impulso que desde el ámbito de las relaciones con la Conferencia Episcopal se hubiera dado a esta cuestión, hoy no contaríamos con esta información que entendemos, insisto, es relevante y es útil. Y no es ningún punto final ni tampoco representa, digamos, la aceptación de que el resto de cuestiones que no figuren en ese listado están perfectamente regularizadas. Por lo tanto, este es el lugar donde estamos. ¿A dónde vamos? Pues también se desprendía, no sé qué tal voy de tiempo. Pues dentro de un minuto te voy a pasar esto. Muy bien. Pues, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos, yo creo que en este Gobierno lo que cabe esperar es que, desde luego, nosotros vamos a continuar desarrollando todas aquellas actuaciones que consideremos que favorecen, por una parte, digamos, que el registro de la propiedad responda a la realidad posesoria, que responda también a la realidad de los títulos válidos y que, por lo tanto, que esos títulos justos en derecho contemplen su reflejo en el registro. Porque yo, a diferencia de lo que consideraba Fernando, que pensaba, efectivamente, el registro no constituye la propiedad, pero sí tiene una relevancia indudable, porque ante un conflicto, es decir, si la situación es pacífica, pues seguramente el registro es un trámite más que hacemos cuando alguien tiene la suerte de poder comprarse una vivienda. Se inscribe en el registro y, en principio, pues tampoco es lo que constituye la propiedad, efectivamente son sus escrituras elevadas públicas, donde aparece el título válido en derecho. Pero en el momento en el que surge un conflicto y hay bienes que tienen largo recorrido histórico sobre su, digamos, en disputa sobre la posesión, sobre la propiedad, sobre el título válido, claramente el registro pues juega a favor de quien en el mismo está inscrito, porque tiene una presunción de veracidad y un funcionario público que ha inscrito esos bienes en un registro y, por lo tanto, se encuentran documentados. Por eso yo entiendo perfectamente que lo que ha ocurrido durante esos años en los cuales se han producido muchas inmatriculaciones, y así lo entendió el legislador en el año 2015, claramente es una situación que, como no, va a llamar la atención, ¿no? Que es decir, que haya una entidad privada a la altura, en la misma posición que una entidad pública, que un funcionario público. Y estas dudas, o este parecer, no es algo particular o exclusivo del Gobierno, sino que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como antes mencionaba, también se formulaba esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo es posible que en España algo que hace un funcionario público también lo pueda hacer en este caso, pues se puede hacer a través de un certificado eclesiástico? Pero insisto, lo cierto es que aquella situación no fue declarada inconstitucional, aquella situación, por tanto, fue vigente, tu vigencia fue eficaz jurídicamente, y ahora lo que nos toca a los poderes públicos es afrontar la solución de situaciones complejas, y lo que les puedo asegurar es que este Gobierno lo ha hecho, lo hace y lo va a seguir haciendo con esa perspectiva de política útil. La política útil pueden ser estos acuerdos de colaboración a los que hemos llegado con la Iglesia y que estamos perfectamente dispuestos a seguir manteniendo en ese diálogo permanente, por supuesto también en diálogo y escuchando de cerca a la sociedad civil, y también planteando posibles escenarios, ¿no? Como cuando aquí salía el asunto del patrimonio histórico. Seguramente este Gobierno tiene también entre sus iniciativas la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico. Seguramente en ese ámbito también puedan abordarse cuestiones para, en última instancia, salvaguardar que esos bienes, más allá de cuál sea su propiedad, de dónde estén inscritos en el registro, pues puedan tener una naturaleza que nos permita a todos estar tranquilos y saber que el patrimonio histórico de todos cuenta con garantías para su mantenimiento y para su disfrute por el conjunto de la sociedad. Yo creo que esto es importante. Y por último, creo que me ajusto al tiempo, no me gustaría finalizar sin agradecer
lo hacía al principio ya no solo la organización de este foro, sino también el trabajo que en el día a día se lleva a cabo desde organizaciones como la vuestra, como la suya, que claramente son un acicate para quienes desarrollamos actividades de responsabilidad pública y a las que yo creo que hay que reconocerles un valor. Si antes le decía que yo creo que sin el compromiso del Gobierno por impulsar el cumplimiento de la proposición no de ley, para conocer y tener información sobre los bienes inmatriculados o para llegar a acuerdos en el ámbito de la política útil, sin ese impulso no estaríamos, tampoco no tendríamos hoy ningún avance. También quiero reconocerles que sin el empuje que tiene la sociedad civil organizada en este y en otras cuestiones, muchas veces tampoco a las instituciones tendríamos el suficiente impulso. Por lo tanto, les agradezco mucho su trabajo y bueno, pues quedo a disposición de lo que estimen. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por aclararnos todas estas cuestiones sobre el registro y, bueno, pues, y por avanzarnos que el Gobierno no da por finalizada esta cuestión. Esperemos que cuenten también con las asociaciones patrimonialistas que tienen mucho que decir al respecto. Y, bueno, eso lo trataremos después más adelante. Voy a presentar en último lugar a Antonio Manuel Rodríguez Ramos, cordobés de Almodóvar del Río, de lo que le gusta presumir. Es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Además de jurista, es escritor, músico y poeta. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y con el activismo social, cultural y político. Es vicepresidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, patrono de la Fundación Blas Infante y firme defensor del legado patrimonial e histórico andaluz. Autor de varios libros como La huella morisca y el último que está presentando, La luz que fuimos. Tiene múltiples premios y reconocimientos por su labor cultural y fue promotor y fundador, junto con otros compañeros también aquí presentes, como Miguel Santiago y otros, alguno que me olvido, pero bueno, es fundador y promotor, como decía, de la plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos y Todas, y portavoz de Recuperando. Está aquí hoy representando a las asociaciones patrimonialistas y tienes la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. A ver, en griego, memoria y verdad tienen la misma raíz. De manera que la memoria sin la verdad es olvido y la verdad sin la memoria es mentira. Y tanto gobierno como jerarquía católica se han empeñado en enterrar una parte de la memoria y una parte de la verdad en relación con los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que todos estos bienes inmatriculados han sido fruto de un privilegio franquista de 1946. Es un privilegio porque no lo tenían el resto de los mortales y no lo tenían el resto de personas jurídicas privadas, y es franquista porque solo en 1946 los certificados de posesión se convierten en certificados de propiedad. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa también lo saben, que desde que entra en vigor la Constitución española, la Iglesia Católica, en sus distintas estructuras y denominaciones, no es una corporación de derecho público, no es administración pública, no es Estado. Y porque es verdad, y mis compañeros de mesa también lo saben, que los diocesanos y miembros de la Iglesia Católica tampoco pertenecen a la función pública, en consecuencia no son funcionarios públicos. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que eso supone que la norma franquista queda derogada en virtud de la disposición derogatoria de la Constitución española. Y eso es verdad, no solo porque aparezca un profesor de Derecho Civil de provincia y lo digan, sino porque así lo manifestaron unánimemente los maestros civilistas que hemos aprendido y de los que hemos estudiado en las facultades, como Albaladejo, la Cruz Verdejo, hipotecaristas como Roca Sastre,
Es decir, los más importantes hipotecaristas y civilistas de la época sabían que eran inconstitucional. Lo que no podían prever era el tamaño del escándalo. Y porque es verdad, y los compañeros de la mesa saben, que si esa norma es inconstitucional, todos los actos realizados a su amparo son nulos de pleno derecho. Eso se estudia en primero de facultad y no hay un estudiante de derecho que me niegue lo que estoy diciendo. Así que ruego que no lo hagan tampoco profesores y políticos. Y es cierto, como dice Alberto, que hacen política útil, pero que la política útil además sea justa, por favor. Cuando una norma es nula de pleno derecho porque ha quedado derogada por la entrada en vigor de la Constitución, no precisa de ninguna declaración formal para que sea nula y para que no sea aplicable. Y eso, como saben también, se estudia en primero de carrera. Es cierto, y tiene razón Alberto Herrera, que lo que no ha ocurrido hasta ahora es esa declaración formal. Nadie lo ha hecho. Y habría que preguntarse el por qué. Y en ese por qué sí que creo que el público, que es muy inteligente, y los compañeros de mesa saben que lo que estoy diciendo es verdad, que ahí tiene mucho que ver el inmenso poder fáctico de la Iglesia Católica en España. Y el inmenso poder que supone que como consecuencia de este privilegio franquista se hayan inmatriculado en el registro de la propiedad aproximadamente unos 100.000 bienes. Calculamos por una razón muy simple, porque desde el 98 sabemos que son 35.000, pero allí donde tenemos los listados, porque se han pedido, entre otros, por partidos que hoy ocupan el gobierno, por ejemplo, Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares o ciudades como Córdoba, los bienes inscritos antes del 98 o triplican o como mínimo duplican los anteriores. Pongamos un caso muy burdo, Córdoba capital. En Córdoba capital el listado lo pidió el Partido Popular. Los bienes que aparecen en el listado de 1998 son 33. Los bienes que aparecen en el listado del Ayuntamiento de Córdoba lo quintuplican. Son 5 veces más. Es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que hay sentencias del Tribunal Constitucional que han apreciado la inconstitucionalidad por criterios exactamente iguales. Ocurrió en 1993 con una norma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que entendía que era inconstitucional porque se vulneraba el principio de confesionalidad y el principio de igualdad, porque se equiparaba a la Iglesia Católica con la administración pública y a los obispos y a los diocesanos con notarios o funcionarios públicos. Porque ese mismo argumento lo repitió otra sentencia del Tribunal Supremo en 1996. Lo que ocurre es que, como dije antes, no se atrevió sorprendentemente a derogar o por lo menos pronunciarse expresamente desde un punto de vista fáctico sobre la norma. Lo ha hecho el Tribunal Supremo, especialmente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por la vulneración de la Carta Europea de los Derechos Humanos, por el principio de propiedad y sobre todo por la vulneración del principio de igualdad de armas y del principio de la defensa efectiva. ¿Por qué? Porque todas estas inmatriculaciones que la jerarquía católica realizó con una certificación eclesiástica, es decir, sin aportar ningún título de dominio, sin aportar ninguna prueba, se hizo a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de la administración. Se hizo de manera oscura, opaca, con una falta de transparencia realmente sorprendente para los tiempos que corren y inasumible para un Estado democrático. Eso que estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se llevó la mano a la cabeza y dijo que eso era sorprendente y declaró nula aquella inmatriculación y pidió que se declararan nulas todas las demás. El gobierno no lo hizo y por eso fue condenado por el gobierno de España a pagar una indemnización. Pero eso no quita que la norma siga siendo nula, porque las normas nulas lo son
siempre. Porque una norma nula no se convierte en válida por el paso del tiempo, porque la validez no se usucape en derecho. Y los compañeros de mesa saben que lo que estoy diciendo es verdad cuando para derogar una norma formalmente por inconstitucional sobrevenida no hace falta ni siquiera rango de ley. Porque cuando Aznar deroga el reglamento hipotecario en 1998 para permitir el acceso de los templos de culto, está haciendo algo que en parte está bien. Porque aunque pueda resultaros sorprendente, no todos los templos de culto deben pertenecer ni al pueblo, ni a la iglesia. Habrá que ver a quién, ¿no? Puede pertenecer a una propiedad privada. Puede pertenecer como un bien patrimonial a una diputación provincial, como por ejemplo a la Iglesia de la Merced en Córdoba, o a la Universidad de Córdoba. Y puede pertenecer a la Iglesia, ¿por qué no? Pero si lo demuestra, como cualquier otro ciudadano. ¿Y qué hizo Aznar? Derogó la norma por inconstitucional. Dijo, en efecto, la Iglesia Católica no tiene el mismo derecho que el resto de los mortales para poder inscribir lo que pueda acreditar que le pertenece. ¿Y qué rango de norma utilizó? Un reglamento. Si utilizó un reglamento, ¿por qué el gobierno no puede utilizar un reglamento para declarar inconstitucional lo que también es inconstitucional? ¿Por qué lo pudo hacer Aznar y no lo puede hacer un gobierno de otro signo político? Pero es que digo más. La Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 2001, declaró que la negativa de una registradora a inscribir una iglesia en 1997 estaba equivocada. Quiero que se queden con la fecha. Es muy importante lo que voy a decir. La registradora dijo, yo no voy a inscribir una iglesia porque está prohibido, era su argumento, hasta la reforma del 98. Y es la Dirección General de los Registros del Notariado, con una simple resolución, la que dice, se equivocó. ¿Y saben por qué se equivocó? Se equivocó porque esa norma era inconstitucional. Lo cual demuestra que hasta una simple resolución de la Dirección General del Registro del Notariado puede convalidar una situación, repito, antes del 98. Es que era del 97. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decirse que si se quiere hacer, se podría hacer. Y que si no se hace, no es porque no se pueda jurídicamente, es porque tiene unas consecuencias políticas y patrimoniales de primerísima magnitud. Y en eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Esa es realmente la cepa del mal. Entre otras cosas, porque la jerarquía católica ha inmatriculado lo que antes poseía. En la Ley de Patrimonio Histórico del Estado del 85 ya se apuntó en los debates parlamentarios y en estudios que acompañaron al mismo que la Iglesia poseía el 80% del patrimonio histórico del Estado. Bueno, como lo ha inmatriculado, hoy la Iglesia tiene inmatriculado no solamente 100.000 bienes de toda índole, cementerio, garajes, cocheras, etcétera. Es que tiene más del 80% del patrimonio histórico del Estado a su nombre, como si fuera un bien privado. Eso supone un enorme desmantelamiento de nuestro capital como Estado, como pueblo. Pero es que muchos de todos esos bienes deberían ser dominio público. ¿Y por qué deberían ser dominio público? Por algo que yo creo que también es verdad y mis compañeros de mesa saben. Porque la mezquita de Córdoba no se puede vender. Porque la catedral de Burgos no se puede vender. Porque la catedral de Sevilla no se puede vender. Y si no se puede vender, como dicen los modernos administrativistas, no es como consecuencia de que sea un bien de dominio público, sino porque es la causa para que sea un bien de dominio público. El sacarlo del mercado del tráfico jurídico como su mejor protección. Y yo pregunto, si eso ocurre en Portugal, si la Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal y es consecuencia de un acuerdo del Estado de Portugal con el Vaticano en 1940, si la Catedral de Notre Dame pertenece al Estado francés, como consecuencia también de su legislación, si este privilegio franquista es una anomalía en Europa que solo pudo utilizar la Iglesia Católica en España, pregunto, ¿en qué momento vamos a regular
cuando un bien de dominio público que sea de uso religioso esté oportunamente catalogado e inventariado? ¿Eso quiere decir que todas las iglesias son bienes de dominio público? Yo sinceramente creo que no. ¿Eso quiere decir que hay algunas que sí? Por supuesto que sí. Y habrá que determinar cuáles y con qué criterio. Porque a mí lo que me preocupa de todo esto, lo que más me preocupa de todo esto, es que no podemos caer en los maximalismos. Termino ya, gracias. Termino ya. No podemos caer en los maximalismos. Y soy consciente de todo eso. Y todos los que estamos y todas las que estamos aquí sentadas somos conscientes de todo eso. Pero a mí me duele como jurista, porque soy profesor de Derecho, el tener que explicar a mis alumnos que hay injusticias consentidas y que hay ilegalidades en masa que no se pueden rebatir. Porque tuvieron que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decir que las cláusulas abusivas en las hipotecas eran nulas. ¿Y eso supuso un quebranto de la seguridad jurídica en el Estado español? No. ¿Supondría un quebranto de la seguridad jurídica del Estado español que se declararan nulas todas las inmatriculaciones practicadas desde la entrada en vigor de la Constitución española? Yo pienso que no, porque sería justicia. Porque Fernando Jiménez Barrio Canal ha dicho, y tiene razón, que la inmatriculación no concede el dominio. Bueno, pues si la inmatriculación no concede el dominio, creo que no tendrán ningún problema en desinmatricular, porque si no lo tienen, pues tampoco lo van a perder. De manera que si no van a perder nada, como propuestas en firme, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, es la propuesta que yo lanzo, es deshacer primero lo mal hecho, declarar la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Lo puede hacer porque lo hizo Aznar con un simple decreto. Lo puede hacer porque lo ha hecho la Dirección General del Registro de Notariado y porque un funcionario de una universidad puede negarse a aplicar una norma franquista que no haya sido derogada expresamente que prohíba, por ejemplo, matricularse a una mujer. Y como eso se puede hacer, lo puede hacer perfectamente el gobierno. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo entiendo que deberíamos dar un plazo prudencial de 1 año, 2 años, para que la jerarquía católica regularice los bienes que pudiera acreditar que le pertenecen. Porque si puede acreditar que les pertenecen, en lugar de haber utilizado la certificación eclesiástica, tendría que haber utilizado los procedimientos que tiene en derecho. Si piense que le pertenecen por posesiones memorial, que hubiera emprendido un proceso de usucapión. Si piensa que le pertenecen porque han sido donados, que presente el título de donación. Que lo hagan ahora en este plazo de 2 años. Y termino. Que en la próxima reforma, que espero que tenga lugar, de la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, se prevea en qué causas, en qué condiciones, qué requisitos precisa un bien de uso religioso para que pueda ser considerado dominio público. Se catalogue y se inventaríe para que se proteja de una posible enajenación tanto de su contenido interno como de su contenido externo. Y además que aquellos bienes de extraordinario valor que han sido declarados Patrimonio Mundial UNESCO se adapten a la normativa UNESCO, es decir, que sean regidos por un oportuno patronato en el que también, como consecuencia de todo eso, esté la ciudadanía. Dice un tango flamenco, yo soy muy amante del flamenco, dice, yo me fié de la verdad y la verdad me engañó. Cuando la verdad me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo? Pues me gustaría fiarme del gobierno y me gustaría fiarme del Estado democrático, porque este escándalo no es confesional, no es anticlerical, este escándalo es democrático y lo que estamos velando es por la aplicación de la Constitución y por la defensa de lo público. Muchísimas gracias por tus explicaciones tan oportunas y tan interesantes. Tenemos que ahora un tiempo de debate para quienes quieran pedir la palabra y hacer preguntas. Por ahí levanta una mano Miguel también.
Espera, que hay otras. Bueno, ella ha sido la primera, ¿eh? ¿Ha sido la primera? Sí, sí. Bueno. Luego Miguel y luego Luis Ángel. Buenos días, muchas gracias, ha sido interesantísimo y hemos aprendido muchísimo. Dos preguntas, una parece ingenua, pero puede representar a la persona que no sabe. ¿Por qué el Estado, no habiendo con claridad títulos de propiedad, no ejerció prioritariamente ese derecho de inscripción? ¿Por qué el Estado no fue el primero a la espera de que después se presentaran los títulos? Esa fue una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿el Vaticano qué grado de propiedad tiene sobre los bienes de las iglesias nacionales o locales? Por ejemplo, el Vaticano respecto a la Iglesia de Zaragoza o a la Iglesia General Española, sus bienes, ¿qué grado de propiedad tiene? No sé si queréis hacer las preguntas primero o que vayan contestando. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer, sobre todo aclarar, primero, Fernando, perdona el no, que es que me salió del alma. No pretendía interrumpirte. Y te quiero decir que has sido una persona valiente por estar aquí entre nosotros. Me imagino, es normal, si yo me pongo nervioso cuando tú has dicho lo de San Vicente, es normal que tú estés pues con tus nervios y con una situación. Por lo tanto, yo te agradezco totalmente que estés con nosotros esta mañana. Porque no es fácil, Fernando. Igual que para mí no era fácil cuando yo tenía que hacer ruedas de prensa y la guardia... los guardias jurados pagados por el Cabildo de Córdoba no me dejaban entrar en el patio de los Naranjos para hacer rueda de prensa. Me hubiera gustado que ellos lo hubieran hecho. Igual que mi gente de aquí, de Redes Cristianas y de otros colectivos, pues te abren la puerta para que te sientes y te sientas cómodo, amigo, confortable y cercano. Eso te lo digo como cristiano y como funcionario. También me gustaría, yo que soy cristiano y funcionario, que los funcionarios defendamos lo público principalmente y no lo privado, que para eso el pueblo en general nos paga. Y después, con respecto a lo de San Vicente, decirte algo importante, Fernando. Tú quieres defender tus argumentos basados en hechos concretos, jurídicos o históricos. No digas más lo de San Vicente, Fernando. No lo digas más, porque eso está desmontado históricamente y está desmontado. Aquí tengo el libro que he escrito recientemente sobre los obispos de la mezquita, que si Redes Cristianas tiene a bien, pues te lo puede regalar para que lo leas con tranquilidad, y está documentado científicamente por gente que más sabe de la etapa tardorromana. Es cuando hipotéticamente se hubiera construido ese templo. Entonces, no argumentemos cosas que no son, porque no son ciertas, Fernando. Y la transparencia que tú defiendes, y que me parece genial que lo hagas, y ojalá lo haga, empezando por el Cabildo de Córdoba, que no es transparente en absoluto. Maneja mucho dinero, que ha invertido en inversiones fraudulentas en algunos de los casos, y le ha salido el tiro por la culata en esas inversiones. Se recoge en el libro de los obispos de la mezquita, con datos concretos que el obispado y el cabildo no ha desmentido. Y quiero que lo leas, que lo veas, que lo analices. No es transparente, Fernando. Ojalá, y no tengo duda de que tú sí estás luchando por esa transparencia. Pero hay muchísima falta de transparencia. Y por último, una cosita más. Te podía decir muchas. Y te invito a que vengas a Córdoba. Y te invito a que nos veamos en Córdoba y pasemos por la mezquita, y como amigo yo te la puedo enseñar. Y con respecto a lo del pueblo, que es muy importante, que Asun te dijo, mira, Fernando, pueblo cristiano, ¿quién ha ido restaurando la mezquita desde el siglo XIX hasta la presente, invirtiendo muchos millones de pesetas y muchos euros? El pueblo, no el pueblo cristiano. No le preguntaban, y sobre todo recientemente. Ahora, la última inversión que se va a hacer en la mezquita va a ser la restauración de la capilla
real, €500.000. Y ese dinero se va a pagar con los fondos del Estado. Y no le preguntan, ¿usted está bautizado? ¿Usted es del pueblo o no es del pueblo? Por lo tanto, no hables de pueblo cristiano, pueblo, porque el pueblo es el que ha mantenido todo esto. Y ya termino, porque a Alberto le tengo que decir algo también. Y termino. Fernando, son cosas, sin embargo, mi carga no va sobre todo con la Iglesia, porque el interlocutor para la gente de la ciudadanía no es la Iglesia. La Iglesia se aprovecha de que este Estado esté permitiendo todo esto que hace la Iglesia, y hace bien. Los obispos son listos, evidentemente. Y Alberto, ¿útil para quién? ¿Para quién útil? Yo no he votado a esos partidos que conforman el actual gobierno, el mejor gobierno de los posibles que se podía formar. Y yo no le he votado para que sea útil, sino para que cumpla su programa electoral. El programa electoral que estaba en Podemos, estaba en Izquierda Unida y está en el PSOE. Para que el señor presidente, en su discurso de investidura, cumpla con su palabra. Para eso hemos votado a este gobierno, Alberto. Entonces, ya está bien de la utilidad. Útil para la democracia, útil para el voto de la ciudadanía, para eso pues hemos votado. Muchas gracias. Bueno, yo también quería decirle, bueno, a don Fernando, como ya le ha dicho Miguel, y yo solo quiero darle las gracias por la valentía de venir a dar la cara ante un auditorio que no le cree, pero le doy las gracias por ese valor. A Antonio Manuel sí le quería hacer una precisión, y es que si de todo lo que has dicho de la constitucionalidad o no, muy bien dicho, corresponde a lo que en algún sitio hemos escrito como constitucionalidad, o sea, inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, aquello de que, claro, si de la Constitución vienen esas dos condiciones de inmatricular, que claro que es inscribir por primera vez, pero ni son notarios los obispos, ni es administración la Iglesia, eso es lo que se llama correctamente inconstitucionalidad sobrevenida, y es muy concreto. Y Alberto Herrera, claro, también en la línea de lo que le plantea Miguel, la pregunta sería, ¿pero por qué este PSOE, y si lo fijo en el PSOE porque es quien hace la rémora, por qué siempre cede ante la Iglesia? Siempre. ¿Por qué nunca cumple su programa electoral en materia de laicidad? ¿Y por qué no deroga el concordato, que es la madre del cordero, bueno, o los acuerdos Iglesia-Estado, cuando tiene un socio de gobierno totalmente afín y toda una mayoría de investidura que está de acuerdo y le apoya? ¿Por qué no? ¿Cuándo va a llegar? Si os parece, vamos a contestar estas tres preguntas y luego damos la palabra a otras dos personas que están ahí al fondo. ¿Quién quiere contestar a las dos preguntas que nos había dicho Carmen? A ver, yo hay una parte que me corresponde y otra parte que le corresponde a Alberto. A Alberto le corresponde porque el Estado no se ha anticipado. Bueno, pues se sabrá por qué no se ha anticipado, ¿no? Y ha inmatriculado todo antes de que lo inmatricule la Iglesia, ¿no? Dos cosas muy breves. Una, el romano pontífice es el sumo administrador de los bienes eclesiásticos y, por tanto, en última instancia, los bienes eclesiásticos están bajo el amparo del Papa. No me gusta hablar del Vaticano porque no sé jurídicamente lo que es. Conozco lo que es el Estado del Vaticano, que es una realidad jurídica también, me imagino que aquí muy discutida, y luego la Santa Sede. Estoy hablando del romano pontífice. Y luego los bienes le corresponden a la persona jurídica que de alguna forma los administra. Entonces, en una parroquia, la parroquia le corresponde administrar al párroco, porque en teóricamente es propiedad del párroco, es de propiedad de la parroquia como persona jurídica en España, ¿no? Una precisión antes, porque se han hecho algunas, es decir, yo respeto todas las opiniones las respeto. Las opiniones las respeto porque agradezco que respeten también las mías. Es decir, es evidente que los obispos no son fedatarios públicos, ni son funcionarios públicos. Yo sí lo soy, pero los obispos no son funcionarios públicos. Y en ese sentido tiene toda la razón el ponente.
Pero es verdad que la consideración jurídica, dado que hablaba antes en Portugal o en Francia, es decir, las iglesias en Alemania tienen otra consideración de persona jurídica pública que no están reconocidas así en España, pero en otros países tienen otros reconocimientos, también lo quería comentar, ¿no? Y luego agradezco mucho todo lo que han dicho de la defensa de hay que defender lo público. Yo tomo nota de lo de Córdoba que usted ha comentado. Yo he estudiado mucho este tema, he ido al Cabildo, les he puesto firmes al Cabildo. Hemos conseguido que rindan cuentas, que publiquen las cuentas. Antes no las publicaban, ahora ya las publican. ¿Gustarán más o gustarán menos? Pero ahora por lo menos rinden cuentas. Rinden cuentas. También es verdad que como tradicionalmente no se han acogido a los sistemas de subvenciones, pues es verdad que tienen una postura que yo la puedo decir, yo en público no la voy a criticar, no es mi postura, no es mi forma de entender las cosas. Creo que la transparencia y creo que la colaboración con la sociedad, bueno, creo que es lo adecuado. Estudiaré lo que usted ha comentado y poco más. Quiero decir que al final nosotros, bueno, quiero dejarlo ahí para dar más opiniones de ellos. Alberto, Sí. ¿Por qué no inmatriculáis todo? Bueno, esto es una pregunta tan amplia en el objeto como en el tiempo, ¿no? ¿Por qué en su día no se inmatriculó por parte del Estado todo aquello que consideraba? Esto casi, yo no puedo dar una respuesta. Sería casi como decir, ¿por qué todos los 8.000 municipios españoles no consideraron suyos determinadas propiedades? Y si lo hizo la jerarquía, pues habría que ir cada caso a caso, ¿no? Y ver de manera concreta cada uno de esos bienes. Realmente no puedo responder por el conjunto del Estado, casi ni tampoco por la Administración General del Estado, porque en aquel tiempo pues tenía sus... lo cierto es que entiendo que se inmatriculó todo aquello que por derecho el Estado sí tenía un título de propiedad válido y vigente, ¿no? Había otras dos cuestiones que tenían que ver, una con más general con el contenido del programa electoral de los partidos que sustentan al gobierno y otra que tenía que ver con la inconstitucionalidad sobrevenida. Aquí yo me gustaría aclarar dos cuestiones. Esta última, la inconstitucionalidad sobrevenida, si yo no tengo mal entendido y si no, pues seguro que me pueden corregir. La inconstitucionalidad sobrevenida tiene que ver con la aplicación a un caso concreto de una norma que evidentemente tenga los requisitos necesarios para que se pueda apreciar su inconstitucionalidad. Bien, esa inconstitucionalidad sobrevenida, la inaplicación al caso concreto, es una facultad que viene reconocida por la jurisprudencia constitucional para su ejercicio por los tribunales ordinarios. Y pueden hacerlo cuando aprecien que una norma efectivamente es inconstitucional, pues porque contempla alguna cuestión abiertamente contraria al texto. Esto no ha ocurrido. Podemos extrañarnos, podemos tener opiniones diferentes, pero esto no ha ocurrido. Tampoco una declaración general. Por cierto, el gobierno no puede declarar la inconstitucionalidad por reglamento de una ley. Eso no puede, es una cosa que no puede hacer el gobierno. Esto sí me gustaría dejarlo claro. No se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley haciendo ejercicio de la potestad reglamentaria del gobierno. Si alguien lo hace, desde luego habría que sustanciarlo ante los tribunales, porque no es una prerrogativa que tenga el gobierno. Esto yo creo que tiene que quedar claro. Sobre el cumplimiento del programa electoral o la denuncia del concordato o de los acuerdos con la Santa Sede. Nosotros, como gobierno, trabajamos con dos condiciones. Una, cumplir con los compromisos internacionales dentro del marco del derecho internacional. Y, por lo tanto, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede no es una cuestión sencilla ni exenta de complejidad. Y, en segundo lugar, cuando yo hablo de que se hace política útil, yo creo que es fácil entenderlo, que es política útil. Entiendo perfectamente los razonamientos, porque muchas veces, y eso el ejercicio de la función pública, pues a uno se lo pone de manifiesto todos los días delante del papel, los problemas complejos
y grandes que nos gustaría poder resolver de manera rápida, no siempre es posible hacerlo. Creo que este es uno de esos problemas que no es posible hacerlo de una manera rápida y sencilla. Por eso cuando hablo de política útil hablo de ir armando pasos y pisando firme para ir resolviendo las situaciones que efectivamente suponen un problema. Creo que lo que ha hecho el Gobierno va en esa dirección. ¿Seguramente se puedan hacer más cosas? Pues probablemente sí. Aquí se apuntaba, y lo hacía yo mismo en mi intervención inicial, a la necesidad de proteger mejor nuestro patrimonio histórico y cultural. Y en eso también el Gobierno trabaja y está trabajando. Y sobre el cumplimiento de los programas electorales, pues tengo que decir que yo creo que este Gobierno está cumpliendo. Este es el primer Gobierno de la historia de la democracia que anualmente hace un informe público sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de los programas electorales, de los acuerdos parlamentarios, del debate del discurso de investidura y del acuerdo del Gobierno de coalición, que hace público todos los años y que lo hace con auditorías externas, fuera del propio Gobierno. Es un informe que yo les animo a que consulten en la web de la Moncloa y se llama Cumpliendo. Y es la primera vez que un Gobierno se somete, además de a los controles constitucionales, a controles externos y a un ejercicio de rendición de cuentas nunca antes visto. Creo que puedo entender desde luego todos estos problemas. Creo además que este es un Gobierno que ha tenido que hacerle frente a unas circunstancias absolutamente extraordinarias, con escasa colaboración, por cierto, por parte de los grupos que forman la oposición. Y le ha hecho, y todo esto pues hace que efectivamente nuestro programa electoral no contemplara hacerle frente a una pandemia ni hacerle frente a las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Y aquí sé que me salgo un poco del tema concreto, pero es verdad que el ejercicio de priorizar y de poner por delante a las clases medias y trabajadoras que está haciendo este Gobierno, en ocasiones exige ir adecuando los cumplimientos del programa electoral. En todo caso, creo que el Gobierno está dando cumplida cuenta de cuáles son esos cumplimientos. No sé si quedaba alguna otra cuestión. A mí me gustaría contestar un poco a tu pregunta, porque tu pregunta esconde una trampa. O sea, ¿por qué no lo escribió el Estado? Es que esto no es una carrera de pillo, no es el primero que llega. No es así. En primer lugar, porque desde un punto de vista técnico, aunque tiene matices, pero desde un punto de vista técnico, jurídico, hasta el 2006 tampoco se registraban los bienes públicos en el registro de la propiedad, era un registro de propiedad, faltaba el apellido, privada. Es verdad que muchísimos administrativistas y civilistas pedían que se accediera para una mejor garantía de lo público, pero eso hasta el 2006 no se hacía. Y en segundo lugar, porque muchos de los bienes públicos era tan evidente, tan notorio que eran bienes de dominio público, que ¿quién va a escribir a la mezquita de Córdoba? O sea, a nadie se le pasaba por la cabeza que eso podía inscribirse en el registro de la propiedad. Pero también hay otro dato muy importante, y es que no todo lo inscrito pertenece al ámbito público. Y es que eso es muy importante. Es decir, la inmatriculación de miles y miles de bienes por parte de la jerarquía católica afecta a bienes públicos, a bienes de otros particulares y bienes que estaban en una situación realmente de indefinición. Ha habido un aprovechamiento de determinadas situaciones para inscribirlo. Por ejemplo, en lugares que eran plazas, calles, que no estaban ni siquiera habilitados como plazas, como calles, espacios en blanco incluso en el catastro, ¿no? Entonces no es una cuestión de a ver quién gana, quién llega primero, eso no. El Estado tiene un derecho que no es un privilegio, el derecho del Estado y de las administraciones públicas para poder registrar los bienes, porque a diferencia de los bienes muebles, un bien mueble, esta botella puede no ser de nadie. Y si no es de nadie, yo la puedo ocupar y pasaría a ser mía. Pero los bienes inmuebles no se ocupan, porque no hay bienes inmuebles de nadie. Eso implica un concepto técnico muy complejo, que es quizá el del dominio público eminente, discutible, pero en cualquier caso lo que no hay son res nullius, como podía existir en el derecho romano. Entonces no es una disputa de a ver quién gana, ese es el error. Y en cuanto a la posición del Gobierno de que no lo puede hacer, yo reitero, sí lo puede hacer. La ley está derogada, es que la ley ya está derogada. La ley
ya está derogada. Se derogó en el 2015. Luego, no estamos hablando de derogar una ley, estamos hablando de cancelar de oficio asientos registrales en virtud de una sentencia que es de obligado cumplimiento en nuestro Estado, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando, además, que todos ellos son nulos por inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Que eso se puede hacer? Sí. Jurídicamente podrían atacarla, claro, aquí se ataca todo, eso no hay ningún tipo de problema. Atacarlo se puede atacar todo, pero que hay argumentos jurídicos sobrados para poder hacerlo, pues sí. Ahora, esto sí que es verdad que es una opinión personal y probablemente pues, el subsecretario dirá que no, pero bueno, pero eso ya es diferente. Sí, había dos palabras pedidas allá al fondo, Pascual y otra persona. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero antes una sugerencia que se me ha ocurrido ahora a propósito de la última intervención de Alberto. Sugeriría de este momento y a raíz de todo lo que hemos escuchado, que el gobierno podría fichar para toda esa complejidad de asuntos que cree que ha declarado que es eso, a un buen delantero centro como es el doctor Antonio Manuel. Es una sugerencia. Pero bueno, sí, además les aliviaría mucho el trabajo, creo yo. Mi pregunta iba dirigida a Redes Cristianas, que es la organización, porque yo no soy quien, de ninguna manera, para juzgar a ninguna persona como el supuesto representante, según leo en el programa, de la Iglesia Católica, que ha declarado en primer lugar que venía a título personal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la opinión? ¿Cómo me puedo dirigir yo? Porque claro, tú te has confesado católico, apostólico y romano, como creo que tantos de los oyentes, y no digamos nada de los que nos pueden oír por streaming. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la ponencia? Perdón, y esto no es una crítica a Redes Cristianas, ¿no? Los organizadores, yo aplaudo. Pero claro, creía que leía bien aquí por la Iglesia, don Fernando Jiménez Barriaconal. Toma el micrófono y dice, aquí vengo a título personal. ¿De cuántos millones de católicos en qué quedamos? Entre ellos, muchos de los aquí presentes. ¿Podría contestarme, por favor? No, sí, por aclarar simplemente, a mí me han invitado a venir a esta charla, yo soy el vicesecretario para Asuntos Económicos, evidentemente yo no he consultado a nadie para venir aquí, he venido porque me ha dado la gana, pues soy ciudadano español y vengo aquí porque me da la gana y no he consultado a nadie de la Conferencia Episcopal para hacer una ponencia oficial. Ahora, evidentemente yo soy el vicesecretario para Asuntos Económicos y la opinión que ustedes han recibido es la del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Esto no es un documento, es cátedra de la Conferencia Episcopal y la opinión de la Conferencia Episcopal es la opinión de Fernando Jiménez, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Probablemente si hubiera preguntado si podía venir o no, pues me hubieran dicho que casi mejor que no y por eso he venido y no pregunto. Es así de fácil. Por favor, Jesús, no lo pongas, Siendo un tema tan importante para los ayuntamientos y para nosotros que estamos preocupados por el tema, ¿por qué no se publican los bienes inmatriculados, los 100.000 que están inmatriculados y no solamente los 30 y no sé cuántos del último periodo? Sea quien no lo debe hacer, ¿es el Estado o la Iglesia? Queda otra pregunta, creo. A ver, sí, breve. Yo suscribo todo lo que ha dicho aquí nuestro ponente Antonio Manuel y quisiera referirme, bueno, muchas gracias por la atención, quisiera referirme a don Fernando, como cristiano también, que antes aquí nuestro amigo Santiago, Miguel Santiago, la decía, porque él decía, la Iglesia recibe lo que era suyo. ¿Qué entendemos aquí por Iglesia? ¿O qué entiende el ponente por Iglesia? La Iglesia, esto se transmite, digamos, esa
idea de iglesia se refleja en el Código de Derecho Canónico. Y aquí has dicho tú muy bien que el dueño general de todos los bienes que eso precisamente ha inscrito es el romano pontífice. ¿De acuerdo? Pero el Código de Derecho Canónico es siempre una expresión de una ideología. Es lo mismo que ocurre en la sociedad. Es producto, digamos, en la sociedad es producto del Parlamento, que es el legislador. Y el Parlamento es, digamos, el conjunto de personas. En la Iglesia es un poco distinto. No existe una pluralidad de ideas, existe una documentación. Entonces, el Código de Derecho Canónico vigente actualmente es del tiempo de Juan Pablo II, posterior al Concilio Vaticano II, lo cual quiere decir que la ideología que refleja el Código de Derecho Canónico es del Vaticano I, no del Vaticano II. Y con el Vaticano II, como tú sabrás bien, Fernando, me permites que es totalmente diverso el sentido de iglesia. El sentido de iglesia no es la jerarquía, es el pueblo de Dios, como tú has dicho. Pero claro, el pueblo de Dios hay que entenderlo históricamente. No estamos ya en la cristiandad. Entonces, la cristiandad, al decir pueblo de Dios, en el tiempo de Fernando III, digamos, de tiempo de la conquista de Córdoba y posteriormente de Sevilla, el pueblo de Dios también eran los judíos y también eran los musulmanes. No necesitaban estar bautizados, cosa que después Cisneros y los reyes católicos hicieron, y Felipe III los expulsó porque no querían ser. Luego, no estamos en la cristiandad. Por lo tanto, el Código de Derecho Canónico actual, en la cual en la virtud tú dices que es el romano pontífice, debe actualizarse según la doctrina del Vaticano II, que nosotros también, el pueblo, somos legisladores, pues que tenemos también un sacerdocio común, distinto del ministerial. Por lo tanto, esta idea, digamos, yo creo que tú la expones un poco, digamos, sesgada. Bueno, queda una palabra y ya acabamos. A ver, Juanjo. Muchas gracias, Evaristo, por cederme un minuto. Yo le pregunto al representante del Gobierno si es posible, porque en este foro, en estos momentos, con este tiempo, no ha lugar, de que pueda usted rebatir desde el punto de vista del Gobierno las opiniones que desde Recuperando nuestro compañero Antonio Manuel ha expuesto encima de la mesa como crítica y como solución. Y en ese marco quisiera que al menos si pudiera usted comprometerse a recibir a Recuperando, porque no es cierto que el Gobierno haya contado con la sociedad civil para valorar todos estos temas. Ninguna de las puertas que hemos llamado a lo largo de todos estos años nos ha recibido la Administración. Ninguna. Es más, el silencio por respuesta. Como no ha lugar aquí a darle más tiempo, si usted se puede comprometer a convocarnos a Recuperando en los próximos días antes de que se cueza demasiado el tema. Y a usted, señor Fernando Jiménez Barrio Canal, le preguntaría, hay un mensaje que ha puesto los colectivos de redes cristianas, yo hablo desde Europa Laica, soy el presidente, es hora de devolver. Es una expresión muy potente. ¿Qué capacidad tiene y voluntad política de devolver, como también se lo comentaba a nuestro representante, de que si no supone ningún dominio, tampoco se pierde ningún dominio? Y por lo tanto que la Iglesia devolviera de oficio ese tema, lo cual no quiere decir que aquello que tenga acreditado no tiene por qué devolverlo. Yo les agradezco brevísimamente, que sé que tienen muy poquito tiempo. Primero, yo creo que las opiniones, agradezco que se me haya dejado hablar y escucho. Quiero decir que yo con la mayoría de las opiniones y los argumentos que ha presentado el último ponente estoy en total disconformidad, en total, absoluta. Creo que la mayoría de las cosas que ha dicho desde mi punto de vista en algunos casos son contrarias al derecho, pero es mi opinión.
Es mi opinión. Es decir, uno puede decir que esto es inconstitucional, pero lo tendrá que demostrar. No lo tendrá que demostrar, sino que efectivamente se tendrá que conseguir. Probablemente la Iglesia tiene agarraos a todos los jueces, a todos los tal, y es imposible. Pero en cualquier caso, quiero decir que yo también quiero expresar mi opinión sobre que esos argumentos no estoy de acuerdo con ellos. El código del 83 es un código basado en el código, en el Concilio Vaticano II. Y la Iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Y por tanto yo me siento iglesia como todos los bautizados se sienten iglesia. No voy a entrar en otra opinión porque evidentemente, pues bueno, y luego vuelvo a insistir lo que hemos dicho antes. La Iglesia está dispuesta a que todo lo que no le corresponda, pues simplemente que deje de estar donde está, evidentemente. Pues claro que sí. Pero demostrémoslos uno a uno, veamos, oye, ¿esto realmente de dónde viene? Es nuestra forma de proceder, es nuestra forma de entender las cosas. Que ustedes no están de acuerdo, ya lo sé. Por eso yo estoy en el sitio donde estoy y ustedes están en el sitio donde están. Eso es así. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Yo sé que no íbamos a llegar a ningún acuerdo, pero déjenme que diga que si tal bien no le corresponde a la Iglesia, pues oiga, lo sabe el gobierno español, lo sabe perfectamente. La Iglesia no quiere, desde luego, en este sentido, ningún privilegio. Muchas gracias. Había dos, creo que se habían planteado dos cuestiones. Una que tenía que ver por qué no se hacían públicos los 100.000 registros o por qué no se hacía ese ejercicio de hacer el listado de los otros que no eran estos 30.000 que correspondían al periodo. Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que los 30.000, 34.000 de ese periodo se consideraron prioritarios porque había un mandato del Congreso para aprobar ese listado, para remitirlo y después para actuar con él como se ha hecho. Además, había, digamos todo lo que sí que quiero dejar claro es que todos los registros son públicos, es decir, se pueden consultar el estado. Es verdad que hay que hacer un ejercicio que implica horas de trabajo y dedicación de recursos. Pero bueno, le explico las razones por las que se ha hecho el listado de esos 34.000. Y la otra cuestión era sobre el diálogo del gobierno con la sociedad civil y en particular con la asociación Recuperando. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que si para Fernando era complicado venir a un foro como este, para un representante del gobierno tampoco es un paseo esto y un baño de tranquilidad. Ahora, lo que sí le puedo asegurar es que este es un gobierno que escucha a la sociedad civil y por lo tanto no hay ningún inconveniente de que con quien corresponda, con quien mejor pueda atender y escuchar esas opiniones en un tiempo razonable y por el cauce que mejor convenga. Claro que el gobierno está y la administración y desde luego este subsecretario que tiene a cargo una parte reducida pero importante de lo que tiene que ver con este ámbito de los bienes inmatriculados, que son las relaciones con las confesiones religiosas. Yo estoy encantado de escucharle a usted, a su asociación y a quien corresponda. Vamos, esto puede contar con ello porque es una de las señas de identidad de este gobierno. Bueno, ¿querías decir algo? Vamos a dar por finalizado el acto. Vamos a creer que de verdad el gobierno tiene ese espíritu, como dijo Pedro Sánchez en su debate de investidura, de que en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y también anunció que el Gobierno realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica. Como parece ser que va a ser un Gobierno cumplidor, esperamos que lo que nos ha anunciado aquí Alberto, que es nuestro interlocutor, porque nosotros tenemos que dirigirnos al gobierno, esperemos que, como nos ha anunciado Alberto, que es del representante del gobierno, que es nuestro interlocutor, porque para la sociedad civil todos estos asuntos con quien tenemos que tratarlos es con el gobierno, y esperemos que de verdad nos reciba y que cumpla con su compromiso de el debate de investidura de Pedro Sánchez. Ahora os va Evaristo a decir lo que va a suceder a continuación, el acto que va a tener a continuación. Bueno, muchas gracias a la mesa. Yo creo que
habéis estado en lo que nosotros queríamos, que era conocer las distintas posturas. Fernando, te lo agradecemos. Tú sabes perfectamente que no podemos estar de acuerdo con muchísimas cosas, por eso hemos organizado esto. Y Alberto también, pero te agradecemos tu defensa, tu valentía y, digamos, tu honestidad del venir aquí. Y bueno, pues nosotros también somos honestos en la preocupación, porque también nosotros defendemos un estilo de cristianismo serio, evangélico, que muchas veces la Iglesia, como tú bien sabes, pues está ocultando. Y Alberto, hay que decir, oye, te vamos a agradecer la oferta, porque nosotros desde Recuperando estamos pidiendo hace años, hace ya por lo menos años, desde Carmen Calvo y no sé cuántos, y nadie nos recibe, nadie recibe allá. Suponemos que ahora... ¿Cómo? No, que además de recibiros, que os podía recibir, que he venido aquí. No, ahora sí. Gracias, te agradecemos tu valentía y el hecho de estar aquí, pero que sepas que el gobierno hemos pedido en muchas ocasiones ser recibidos por el gobierno, algún representante del gobierno, y nunca. Los partidos políticos sí que nos han recibido, pero bueno, después ya es distinto. Bueno, acogemos tu propuesta y esperamos que eso salga. Y ahora vamos a ir a las 12, me parece que tenemos, ¿a qué hora era? A las 12:30 tenemos la performance allá en Bailén 8, delante de la Almudena. Bueno, pues vamos, los que podemos ir andando, otros veréis el modo de acercarnos allá, que yo creo que se llega enseguida, ¿no? Y allá es donde vamos a proclamar el manifiesto y vamos a entregar nuestra propuesta a... Antes de despedirnos, quería recordar a todos los asistentes y también para los que nos están escuchando que el día 10 de noviembre está convocado por la coordinadora Recuperando una concentración en más de 20 ciudades de España para solicitar la recuperación de estos bienes inmatriculados, y os animamos a todos a que participéis allá en las ciudades en las que va a haber esta concentración, el día 10 de noviembre.